Buenos días, soy la doctora Adriana Alter. Hoy vamos a hablar de marcadores tumorales séricos. El cáncer es un problema creciente de la salud pública a nivel mundial. Se estima en el mundo un aumento de 18 millones de casos nuevos y 9,6 muertes en el 2018. Esto evidencia un incremento del 28% en la incidencia y 17% en la mortalidad respecto a años anteriores. Es realmente preocupante y debemos tratar de buscar métodos de diagnóstico precoz y trabajar en la prevención para poder disminuir esta incidencia. Bueno, aquí vamos a ver en este gráfico la frecuencia relativa en varones y en mujeres de las edades en donde es más frecuente la aparición de cáncer y en hombres entre los 60 y 64 años, mientras que en las mujeres entre 55 y 59. Todos los registros que voy a presentar sobre estadística son sacados del RITA, que es el Registro Institucional de Tumores de Argentina. Este organismo, su función principal es registrar en forma completa, continua y sistemática los datos personales de todos los casos de cáncer atendidos en instituciones adheridas a lo largo de todo el país, obviamente las que están adheridas, y sería realmente importante que estas aumentaran para poder tener un real registro de lo que está pasando en nuestro país. En este gráfico vemos los distintos métodos de diagnósticos utilizados y están ordenados de acuerdo a su frecuencia. Vemos que los marcadores específicos de tumores tiene un porcentaje bajo y otros que podríamos estar colaborando desde el laboratorio podrían ser la citometría de flujo y la biología molecular. Por lo tanto, vamos a ver qué función tienen más adelante los marcadores realmente como ayuda al diagnóstico o al seguimiento de los mismos. Aquí en este gráfico lo que vemos es la frecuencia de los distintos tipos de tumores, ya en ambos sexos, hombres y mujeres, donde el de mayor frecuencia es el de mama, siguiendo el de útero y cuello, siguiendo con el colon, recto y ano, pulmón, linfomas, próstata, riñón y vías urinarias, estómago, testículo, esófago, y así en forma decreciente la aparición de distintos tumores y la frecuencia de ellos. En este gráfico vemos la frecuencia solo de los 10 más importantes en aparición en mujeres, siendo, como ya habíamos dicho, el más importante el de mama, siguiéndolo por el de útero y cuello, y colon, recto y ano. En hombres, sin embargo, el más importante es el colon, recto y ano, siguiendo por pulmón, próstata, linfomas, estómago y otros así de menor frecuencia. Luego de esta breve introducción para ver dónde estamos situados, vamos a ver qué son los marcadores tumorales o marcadores oncológicos.
Bueno, los marcadores tumorales, son macromoléculas producidas por las células neoplásicas o liberadas por el huésped y detectadas y cuantificadas en el suero del paciente. Sería deseable tener un marcador ideal que cumpliera con los requisitos y que nos pudiera dar en forma temprana un resultado o una aproximación de la presencia tumoral. La realidad es que el marcador tumoral ideal no existe. ¿Y por qué no existe? Porque para que realmente tuviera valor diagnóstico, tendría que tener alta sensibilidad y especificidad, correlación entre el valor hallado y la masa tumoral, hallarse elevado en estadios tempranos, ser de fácil acceso y que sean económicos, y ser órganos específicos. La realidad es que no es así. La especificidad y la sensibilidad no son altas, no correlaciona el valor hallado con la masa tumoral, y sí son de fácil determinación y son económicos frente a otros métodos de diagnóstico, y la realidad es que muy pocos de ellos son órganos específicos. Bueno, vamos a ver qué es la sensibilidad. La sensibilidad se refiere a pacientes con un determinado tumor que presentan elevación de ese marcador. Dicho de otra forma, podríamos decir que es el número de verdaderos positivos sobre el total de enfermos. ¿Cómo se compone el total de enfermos? De los positivos verdaderos y de los falsos negativos. La especificidad, sin embargo, se refiere a la proporción de individuos que no tienen una determinada patología y que el marcador tiene un valor normal. O sea, nos habla de los negativos, el número de negativos verdaderos sobre los negativos verdaderos más los falsos positivos. Por lo tanto, ¿con qué cosas relacionamos la sensibilidad? La sensibilidad depende del tipo histológico, de la invasión locorregional o a distancia, de la localización intracelular, del tamaño del tumor, la vascularización, los mecanismos de liberación, la respuesta a tratamientos, la vida media de los marcadores. La especificidad, ¿y con qué la podemos relacionar? La mayoría de los marcadores tumorales son sintetizados en menor cantidad por células normales, y lesiones en tejidos productores de esos marcadores tumorales van a hacer que haya un aumento inespecífico del marcador tumoral. Además, si hay alguna alteración en las vías de eliminación por las cuales se hace la clarificación de ese marcador, también vamos a encontrarlo inespecíficamente aumentado, ¿sí? Esta tabla que estamos viendo aquí es lo que llamamos la tabla de contingencia para verificar sensibilidad y especificidad del procedimiento de medida. Si vemos aquí la tabla, vamos a ver que el individuo enfermo es la sumatoria del verdadero positivo más el falso negativo. En cambio, el paciente sano es aquel que tenemos una prueba falsamente positiva o un verdadero negativo. Y si lo vemos en forma horizontal, vamos a ver que
La prueba negativa está formada por el falso negativo más el verdadero negativo y la prueba positiva por el verdadero positivo y falso negativo y falso positivo, perdón. Lo que tiene mucha importancia aquí es el valor predictivo. ¿Qué es el valor predictivo? El valor predictivo positivo es es la probabilidad que tiene una muestra de ser realmente positiva cuando su resultado es reactivo. Y una prueba con alto valor predictivo negativo es aquella que es negativo, que es negativa cuando la prueba nos da no reactiva. Esto tiene importancia de acuerdo a la población en la cual estemos haciendo la determinación. Por ejemplo, si estamos haciendo una prueba de un marcador oncológico en una población sana, ese valor predictivo seguramente va a ser bajo, porque estamos hablando de una población sana. En cambio, si la misma prueba la hacemos en el hospital de oncología, muy probablemente esa prueba sea positiva, ¿sí? El valor predictivo positivo es alto. En este gráfico estamos viendo dos poblaciones, una población de sanos, una población de enfermos. Si estas fueran dos curvas que no se tocaran, realmente sería un estado ideal. Pero esto no ocurre y normalmente a medida que avanzamos con la sensibilidad, tenemos que dejar un poquito la especificidad y cuando queremos que un método sea bien específico, lo que hacemos es a expensas de la sensibilidad. Cuando nosotros hacemos screening, nosotros lo que buscamos es aumentar la sensibilidad y en diagnóstico aumentar la especificidad. Y para ello además necesitamos un valor de corte. El valor de corte o cutoff es a partir del cual consideramos valores o que una prueba es positiva o que una prueba es negativa. Y se trata de buscar un equilibrio dentro de estas curvas que obviamente se sacan en formas estadísticas, a partir de la cual la muestra va a ser positiva o negativa. ¿Para qué nos sirven los marcadores oncológicos? Bueno, la mayoría de los marcadores tumorales no son empleados con fines diagnósticos, sino que presentan su máxima utilidad para el seguimiento y control de la eficacia del tratamiento, también para la detección precoz de recidivas y metástasis, la monitorización del tratamiento y el curso evolutivo de los mismos. Realmente los marcadores, vuelvo a repetirlo porque es un error que aparece siempre, no son utilizados para fines diagnósticos. Son muy pocos los que podemos llegar a utilizarlos para dicho fin. Pero las recidivas, por ejemplo, la detección precoz de recidivas realmente tienen muy buena utilización. ¿Cuáles son las limitaciones de los marcadores tumorales? Bueno, las limitaciones se deben a causas técnicas, a causas biológicas, de edad, de género, de etnia, de estado fisiológico, de drogas, de enfermedades oncológicas, de dieta, de ejercicio, de variaciones temporales. Vemos que hay una gran variabilidad preanalítica si no están tomadas en las condiciones adecuadas. Ningún marcador es órgano específico en forma absoluta, ni siquiera el PSA, que se lo ha detectado en otros lugares, ya lo vamos a ver.
aparecen aumentados en enfermedad avanzada, no están presentes en estadios precoces y ningún marcador es específico de malignidad. Los rangos de referencia de los marcadores son solo usados como guía porque ya vimos que a veces fisiológicamente uno puede tener algún valor más alto. Hay variabilidad entre los laboratorios porque primero, pues, muchas veces se trabaja con plataformas diferentes, son anticuerpos monoclonales diferentes. Entonces, cuando tenemos que hacer un seguimiento o monitorización de un tratamiento, debemos hacerlo siempre en el mismo laboratorio. Los marcadores son dependientes del método usado y cada laboratorio debe tener sus propios rangos de normalidad de acuerdo a la población con la que trabaja. Por todo lo que estuvimos diciendo, la variabilidad total del marcador es la sumatoria de la variabilidad preanalítica más la variabilidad analítica más la variabilidad biológica. Hay algunos de los marcadores que necesitan tener muchos cuidados en la preanalítica, como ya vamos a ver en algunos, la metodología que estamos utilizando y la variabilidad biológica que es inherente a la persona de la cual estamos realizando el ensayo. Vamos a ver ahora la clasificación de los tumores por su origen. Podemos clasificarlos por que son producidos por el tumor. Hay otros que van a ser producidos por el huésped. Dentro de los producidos por el tumor tenemos los antígenos oncofetales, los antígenos oncoplacentarios y los antígenos tisulares. Los oncofetales son proteínas presentes en tejidos o líquidos biológicos. En la etapa embrionaria, su concentración disminuye luego del nacimiento y reinicia y aumenta ante la presencia de un tumor maligno, por ejemplo la alfa-fetoproteína o el CA. Antígenos oncoplacentarios, que son proteínas sintetizadas por la placenta, que luego del embarazo caen su valor y ante la presencia de un tumor maligno, este aumenta. En los antígenos tisulares, las proteínas proceden de un tejido y son del normal catabolismo de ese tejido y se elevan en forma proporcional a su síntesis. Por ejemplo, PCA, tiroglobulina, calcitonina, inmunoglobulinas. Dentro de los antígenos mucinosos vamos a encontrar, estos son complejos macromoleculares formados por mucoproteínas, glucolípidos y dentro de ellos los más conocidos son el 15-3, el CA15-3, el CA19-9, el CA125. Vamos a tener también las hormonas ectópicas, o sea, producidas por algunos tumores fuera de los lugares habituales como ACTH, calcitonina, paratormona y oncoproteínas, que son proteínas codificadas por oncogenes, como ser la proteína P53 o el HER2-Neu. Ahora vamos a ver aquellas que son producidas por el huésped, que son producidas total o parcialmente como respuesta a la presencia de un tumor. Su nivel se incrementa ante determinadas enfermedades degenerativas, crónicas y tumorales. Ellos son la ferritina, beta-2 microglobulina y proteínas reactantes de fase aguda.
Dentro de los marcadores circulantes no específicos, vamos a tener a la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, la fosfatasa alcalina, TGO, TGP y LDH. Bueno, vamos a comenzar viendo los marcadores tumorales producidos por el tumor, dentro de ellos los oncofetales, y vamos a comenzar con la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína con una composición muy parecida a la de la albúmina y tal como la albúmina, su principal función es la del transporte de diferentes sustancias, como ácidos grasos esterificados, hormonas esteroideas, iones como el zinc, cobre y su vida media es entre 5 y 7 días. Se encuentra aumentado en procesos malignos y benignos, en procesos malignos como el hepatoblastoma o tumores de células germinales, dentro de los procesos benignos en hepatopatías, en otras patologías gastrointestinales. Su síntesis comienza precozmente en el feto, como habíamos dicho en diapositivas anteriores, a partir del saco vitelino y después a través del hígado fetal. Después del nacimiento, su concentración disminuye notablemente hasta valores casi despreciables y toma importancia ante la presencia y sube su concentración ante la presencia de un tumor. ¿Por qué es importante el tema de la vida media? Lo voy a decir ahora, pero es importante para todos los marcadores que estemos usando. Muchas veces durante el periodo de quimioterapia se provoca destrucción de células y esto hace que aparezcan en circulación. Con lo cual, si nosotros hacemos una medición intraquimioterapia, o sea, en periodos que se está realizando la quimioterapia, puede darnos a veces un valor falsamente positivo porque no está tomada en el momento adecuado. Seguimos por el otro antígeno oncofetal, que es el SEA. Su vida media es de 2 semanas. Es una glicoproteína oncofetal asociada a tumores del tracto gastrointestinal y se encuentra elevada frecuentemente en el cáncer colorectal. Puede encontrarse en otras enfermedades malignas y benignas e inclusive en pacientes sin enfermedad aparente. Su aclaración se realiza por vía hepática, con lo cual si hay algún tipo de metástasis en este órgano, se lo va a encontrar aumentado. Lo podemos encontrar en procesos malignos como neoplasias epiteliales, colorectales, mama, pulmón, en procesos benignos como hepatopatías, colitis ulcerosa, quistes, EPOC. Muchas veces lo utilizamos para aumentar la sensibilidad de otros marcadores como en el 15-3, en el 125. Siempre que un marcador, o sea, como su sensibilidad, como ya vimos, no es la óptima, siempre que usamos más de un marcador, esto nos aumenta la sensibilidad del mismo. Su utilización es fundamental en el monitoreo de la recidiva, del tratamiento de la enfermedad metastásica y de la detección de la presencia de un segundo tumor en pacientes inmunodeprimidos. El SEA es uno
como creo que ya lo dije, de los marcadores que acompañan normalmente otras determinaciones, como por ejemplo en el cáncer gástrico junto con el 19-9, que es un tumor que no tiene un marcador específico para su detección. Ahora vamos a ver dentro de los marcadores producidos por el tumor, dentro de los antígenos oncoplacentarios, la gonadotrofina coriónica. Bueno, esta está sintetizada por las células sinciciotrofoblásticas de la placenta. Su función principal es la preservación, secreción de la progesterona y la función del cuerpo lúteo durante el embarazo. Su vida media es entre 18 y 48 horas. La hallamos presente en procesos malignos como la enfermedad trofoblástica gestacional, que es una entidad poco frecuente que comprende 3 tumores diferentes que son la mola hidatiforme, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico. Actualmente la enfermedad trofoblástica tiene una alta posibilidad de cura debido a varios motivos, dentro de los cuales algunos son por el tratamiento, que son sensibles al tratamiento, pero además la beta-HCG es de suma importancia, es un marcador de suma importancia para el monitoreo de la respuesta al tratamiento de este tipo de patologías. A su vez es un marcador sensible que da realmente da muy buen resultado, y es uno de los marcadores que podemos llegar a usar como diagnóstico en algunos casos, ayudado con otros ayudado de otras de otros estudios para su diagnóstico. Ahora vamos a ver el marcador tumorales producidos por el tumor, dentro de ellos los antígenos mucinosos. El primero de ellos que vamos a ver es el CA125. Bueno, el CA125 es una glucoproteína que está expresada en la superficie de células epiteliales del epitelio celómico y mülleriano. También se halla presente en otros epitelios como el genital, peritoneo, pleura y pericardio, con lo cual cualquier proceso que se desarrolle en estas localizaciones, aunque sea un proceso benigno, va a provocar la liberación de CA125 al suero, incluyendo estados fisiológicos como por ejemplo la menstruación, dando aumentos inespecíficos. Dentro de los procesos malignos lo vamos a encontrar en tumores ováricos, endometriales, en tumores pulmonares, ya vimos que estaba presente en la pleura, y en procesos benignos como endometriosis, miomas, quistes, derrames serosos. Como les había dicho anteriormente, en la menstruación podría llegar a estar aumentado, con lo cual es necesario que se indique o se pidan estas determinaciones con cuidado y no al azar, ya que esto podría llevar a malos diagnósticos o a preocupaciones, por lo menos hasta que uno pueda
ver qué está pasando y tener el diagnóstico certero a una preocupación innecesaria. Ahora vamos a ver la proteína epididimal humana 4. Es un biomarcador de detección precoz del cáncer de ovario que está en altas concentraciones en suero. Su especificidad es del 96%, su sensibilidad del 80%. Se utiliza junto con el 125 para la estratificación del riesgo. El cáncer de ovario es uno de los principales cánceres presentes en la mujer. Normalmente el acceso a la consulta es en estadios avanzados con un gran porcentaje de muertes. Actualmente se sabe que el acceso en estadios tempranos tendría una cura casi entre el 70 y 75%, con lo cual es de suma importancia hallar biomarcadores que nos permitan identificar pacientes en estadios tempranos. Este marcador es un buen marcador precoz de la recidiva y nos sirve para evaluar la respuesta clínica al tratamiento. Como ya habíamos hablado recientemente, el cáncer de ovario es la forma más frecuente del cáncer del aparato reproductor y una de las causas principales de muerte por cáncer ginecológico. Y habíamos hablado también que el diagnóstico normalmente se realiza en estadios avanzados y la proteína epididimal 4 es útil para la detección del cáncer ovario con una mínima expresión en tejido ovárico normal. Y su utilización para la monitorización del tratamiento es de suma importancia. Dentro de los antígenos mucinosos también encontramos el CA19-9. El CA19-9 es una glucoproteína que está relacionada con el grupo sanguíneo del antígeno de Lewis y sus concentraciones se incrementan significativamente en procesos malignos en páncreas. También se encuentra presente en neoplasias digestivas, colorectales, en carcinomas mucinosos e indiferenciados de ovario. Es muy común que en cánceres de ovario se pida su determinación junto con el de 15-3 y con el CEA. Siempre habíamos hablado que la sumatoria de marcadores tumorales en un determinado cáncer nos aumenta su sensibilidad. También se halla presente en procesos benignos como tuberculosis pulmonar, síndromes ictéricos, pancreatitis. En el cáncer de páncreas tiene una sensibilidad del 90%. Vamos a encontrar dentro de los antígenos mucinosos también el CA15-3. El CA15-3 es utilizado para el diagnóstico o para el seguimiento de tumores de cáncer de mama. Este cáncer es el principal en la mujer, causa un importante número de muertes, a pesar de haber y tener métodos de diagnóstico de alta resolución. Normalmente los pacientes llegan con un estadio más avanzado
Se encuentra fundamentalmente en tumores de mama, también se lo ha hallado en tumores de ovario, en procesos benignos como hepatopatías crónicas. Su uso fundamental es en el monitoreo de la metástasis. Se vio durante el seguimiento de enfermedad que aparecía un fenómeno que se denominó spike. Este fenómeno es aparentemente, todavía no se conoce bien la causa, pero es un incremento de la concentración sérica del marcador superior al hallado inicialmente, que normalmente se lo vio relacionado con estrógenos y con prolactina, por lo que se cree que tiene o sea, que el mecanismo por el cual se eleva es un mecanismo hormonal transitorio del 15-3 de origen no tumoral. Luego de esto disminuye, este aumento es temporario, luego disminuye a valores inferiores al inicial. Se utiliza el 15-3 en combinación con el SEA para aumentar la sensibilidad del mismo, sobre todo en la monitorización de la respuesta al tratamiento sistémico, y sus valores su valor de cutoff es en 30-35 nanogramos por mililitro. En este gráfico vamos a ver monitorizaciones del 15-3 y su variación de acuerdo a la etapa de la enfermedad. La utilización, como dijimos varias veces, del CA15-3 junto con el SEA es de la monitorización del tratamiento. Si vemos aquí, es muy sensible a las recidivas, a la aparición de recidivas. Si vemos aquí, vemos que si partimos de un valor aumentado luego de una cirugía, lo que tendríamos a esperar es una disminución del marcador que aumenta con la recidiva. Luego tenemos un tratamiento de quimioterapia donde la respuesta disminuye el marcador tumoral circulante en suero y luego aparece una progresión que es de mal pronóstico de la enfermedad.
Bueno, ahora vamos a ver el PSA o antígeno prostático específico. El cáncer de próstata es un tumor maligno presente en el sexo masculino, es el más prevalente en el mundo occidental. Si bien es sensible para su utilización para screening, también se ha encontrado presencia de PSA en glándulas periuretrales, perianales, glándulas mamarias normales, en quistes mamarios, líquido amniótico, en tejido endometrial. Con lo cual, dadas las características del cáncer de próstata, es muy importante hallar un marcador sensible para poder detectar casos precoces. El PSA es una serinoproteasa presente en concentraciones elevadas en el esperma, involucrada en la licuefacción del semen producida por las células epitelioides de la glándula prostática. Dentro del PSA encontramos una parte de él que se encuentra como PSA libre, mientras que el restante está unido a la alfa-1 antiquimiotripsina. Hay una relación que es la de PSA libre sobre PSA total, que es importante cuando es importante obtener este valor. Normalmente tenemos un valor normal que es hasta 4, pero este depende de las edades. Vamos a ver en un gráfico que viene a continuación cómo esperamos tener esa distribución de valores. Por arriba de 4, este valor se encontraría, sería el valor de cutoff, pero aparece aumentado el PSA en procesos benignos como la hipertrofia prostática benigna, en prostatitis. Entonces, realizar el cociente entre PSA libre sobre PSA total, cuando es importante realizarla en aquellos casos donde los valores de PSA los tengamos en una zona de borderline, cerca de los valores límites, y en aquellos valores que son dudosos. Normalmente cuando un PSA lo tenemos mayor a 4, pero o un poquito inclusive menos dependiendo de la edad del paciente, y un valor de 10 a 15, es de importancia, si el paciente no está diagnosticado, poder realizar esta determinación y esta relación de PSA libre sobre PSA total. Un valor menor a 0,19 nos estaría dando un mal pronóstico y nos daría la idea de que hay un cáncer de próstata. Valores superiores a 0,3 o a 30% nos estaría marcando la posibilidad de un proceso benigno. En este gráfico vamos a ver cómo se relaciona la concentración con la edad, y vemos que a medida que aumentamos en edad, también aumentan los valores normales que se pueden encontrar, sobre todo porque aparecen más las entidades benignas como la hipertrofia prostática. Ahora vamos a ver antígenos tisulares
y dentro de ellos vamos a ver la tiroglobulina. La tiroglobulina la utilizamos fundamentalmente para el cáncer de tiroides. Este marcador es una glicoproteína que está sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso de las células foliculares de la tiroides y secretadas al coloide desde donde pasa la circulación por las venas tiroideas y linfáticas extratiroideas y se elimina a nivel hepático. Está regulada por la TSH se vio que está aumentada en procesos benignos hacia el tercer trimestre del embarazo. La tiroglobulina a veces es difícil de diagnosticar, ya que encontramos muchas veces anticuerpos antitiroideos que hacen que este valor esté enmascarado y lo encontremos como negativos. Por lo tanto, ante la sospecha de un cáncer de tiroides, a pesar de tener la tiroglobulina negativa, debe determinarse la presencia o no de anticuerpos antitiroideos. Se encuentra presente en procesos benignos, como habíamos dicho, del embarazo, en tiroiditis subaguda, en adenoma tóxico de tiroides y está presente en procesos malignos como el cáncer folicular de tiroides y el papilar de tiroides. La principal aplicación de la tiroglobulina es en el seguimiento del cáncer de tiroides. En general, tras la tiroidectomía, los niveles de tiroglobulina deben ser indetectables y detección de valores elevados o un ascenso nos indicaría persistencia tumoral o metástasis. Debe realizarse seguimiento de este marcador a lo largo de toda la vida porque se ha visto recidivas 30 años después de cirugías. Por lo tanto, los valores de referencia son menores a 50 y valores mayores a esos se asocia con tumor recurrente. No obstante, en pacientes atiroideos el valor esperable es menor a 5, tendiendo a ser indetectable, y valores altos nos indicarían la persistencia de tumor. Dentro de los producidos por el huésped también tenemos la beta-2 microglobulina, que es la subunidad de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Es un excelente marcador para enfermedades malignas de células linfocíticas B. Tiene un valor de cutoff de 2.400 nanogramos por mililitro o 2,4 gramos por mililitro. Procesos malignos se encuentran en mieloma, linfomas, y en procesos benignos lo podemos encontrar en insuficiencias renales, en pancreatitis. Ahora vamos a ver el HER2 o HER2-Neu o HER2. Es producido por un oncogen. Está aumentado la superficie de células cancerosas de 1 a cada 5 cánceres de mama. Están presentes también en otros cánceres como de estómago, esófago. Los que presentan HER2-Neu positivo tienen un crecimiento más rápido, normalmente son de peor pronóstico, pero son respondedores a medicación
ya que hay medicación especial que se une a un receptor que tiene esta proteína. Este tiene LER2-NEU, es una proteína de transmembrana que normalmente es una familia de 4 miembros que normalmente les gusta realizar dímeros. Esta dimerización no es al azar, normalmente el ER2 es el más buscado para formar esta dimerización, y la dimerización ER2-NEU, ER2-ER2 y ER2-ER3 son las más mitogénicas. Esta dimerización promueve el aumento de la mitogénesis en el dominio intracelular. Esta tiene en el dominio intracelular este dominio intracelular tiene actividad tirosinquinasa que se une a receptores activados por factores de crecimiento, y su sobreexpresión es un evento genético que le confiere ventajas selectivas a las células tumorales. Favorece la formación de heterodímeros que son más mitogénicos y aumentan la división celular. Estos cánceres que tienen sobreexpresión de ER2 normalmente pueden predecir un tratamiento con monoclonales especiales, por ejemplo el trastuzumab o Herceptin, su marca comercial. Actualmente hay más medicaciones específicas para estos receptores. Ahora vamos a ver el propéptido liberador de gastrina. Es un marcador de reciente uso. Este es un precursor del péptido liberador de gastrina. Es muy específico de las células del cáncer de pulmón microcítico. Es independiente su medición del tamaño del tumor. Es detectable en las fases iniciales, como todo tumor es de vital importancia poder detectarlo en su fase inicial. Tiene una capacidad discriminatoria entre el cáncer de pulmón microcítico y el cáncer de pulmón no microcítico, y es un factor predictor en el control de la evolución y el tratamiento. Los marcadores tumorales séricos, hay algo que tenemos que tener claro, que es que si se solicitan en forma arbitraria, pueden llevar a decisiones médicas erróneas. Su uso correcto y adecuado puede beneficiar a los pacientes. Vamos a ver ahora algunas recomendaciones dadas por ASCO para las distintas patologías. Para hepatocarcinoma, el seguimiento se realiza con alfa-fetoproteína una vez al mes por 6 meses y luego una vez cada 3 meses. Su sensibilidad aumenta al realizarse estudios de ecografía complementarios. En el cáncer de tiroides, el marcador de elección es la tiroglobulina. Habíamos dicho que después de la resección completa, su valor es tendiente a hallarse en valores indetectables.
y que además cuando hay una sospecha debemos hacer no solo la tiroglobulina, sino también necesitamos realizar la determinación de antitiroglobulina por si esta estuviera elevada y no se estuviera dando una falsa tiroglobulina disminuida. También la realización de calcitonina y la evaluación del riesgo familiar. En el cáncer de mama, realizar solo el 15-3 tiene un 60% de sensibilidad, y para la detección de metástasis, que aumenta con sea un 90%. En el cáncer de ovario, el 125 en estadios iniciales tiene una sensibilidad baja, en estadios avanzados tiene una sensibilidad del 90%. En tumores trofoblásticos gestacionales se realizan controles de beta-HCG semanalmente hasta su normalización. Se realiza cada 15 días, luego durante 3 meses, mensualmente hasta los 2 años. Se realiza su determinación previa a la cirugía y luego de la evacuación del tumor. Se sigue por 3 semanas si son negativos y mensualmente durante 12 meses. Una mala respuesta sería una elevación del 10% de la curva. Pueden normalizarse aún en presencia de metástasis. En cáncer colorectal, su seguimiento es con CEA. Muchos usan también el 19-9. Se realiza, pero normalmente ASCO recomienda el CEA cada 3 meses por 3 años en estadios 2 y 3. En el postoperatorio se elevan las primeras semanas, como habíamos dicho, por su vida media. La lisis tumoral es detectada cuando realizamos su medición en suero. Es un buen marcador el CEA para el monitoreo de la metástasis. Como habíamos dicho, no sirve para tamizaje y diagnóstico. El cáncer de páncreas lo podemos seguir y monitorear con el 19-9. No tiene valor como tamizaje ni pronóstico, sí para el seguimiento y control de la enfermedad. El cáncer de próstata, es importante ver los aumentos entre una determinación y otra, que normalmente son anuales, que en más de 0,75 nanogramos por mililitro nos daría o nos haría pensar en la presencia de un tumor maligno. Es importante en la realización como tamizaje y en valores borderline hacer la relación PSA libre sobre PSA total. En mielomas, seguirlo con beta-2 microglobulina, proteína C reactiva y LDH. Esto se realiza como monitoreo una vez al mes. Y las inmunoglobulinas que estén comprometidas cada 3 meses el primer año y luego según la evolución. Bueno, omití hablar del tumor de células germinales de testículo, que es un tumor que aparece frecuentemente en varones jóvenes en edades entre 15 y 34 años. Estos tumores se clasifican en seminomas, que son aproximadamente un 40%, no seminomas,
otro 40%, y el restante son formas mixtas de los dos que nombré, seminomas y no seminomas. Los marcadores tumorales que se utilizan para su seguimiento son la alfa-fetoproteína, la HCG y la LDH, que tienen un interés en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Un incremento en las concentraciones preoperatorias de alfa-feta y beta-HCG en los tumores no seminomas, nos estaría hablando de enfermedad metastásica. También es importante los valores postoperatorios para evaluar la eficacia de la cirugía. Y ahora vamos a agregar los marcadores que son para, o sea, son los marcadores que vienen en un futuro, que ya se están realizando, o sea, estos marcadores relacionados con biología molecular ya se realizan en muchos lugares de rutina, que son el estudio de oncogenes, BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama, P53, la P53 es una proteína central de la tumorigénesis que regula el ciclo celular y la apoptosis y actúa como factor de transcripción nuclear. Esta proteína monitorea la integridad del ADN y al detectar aberraciones, transcripciones aberrantes, lo que hace es poner un stop a ese proceso. Luego tenemos el ER2, que ya hablamos de él, el CARRAS, y las tecnologías que vienen en un futuro son la genómica y la proteómica. Y finalmente quería dar las gracias por haber estado atentos toda esta clase, y en la diapositiva vemos todo el grupo del laboratorio. Muchas gracias por su atención.